Buenas. Voy a presentar una comunicación para el séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Trata sobre niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y la atención en emergencia social y coordinación interadministrativa. En primer lugar, siempre me gusta definir un poco lo que dice la propia definición de UNICEF. La voy a leer tal cual. Cómo define lo que sería un niño, una niña, un adolescente menor de 18 años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea, que llegue al territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección de ese menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería, está regulado en el Real Decreto 557/2011. Bueno, me gusta siempre decir esta definición porque muchas veces la propia terminología y la conceptualización de- del término es importante, ya que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y nos vamos a encontrar con que hay denominación que tiene que ver con NAMNA o niños, niñas y adolescentes menores no acompañados o simplemente en la legislación española se le dice menores extranjeros no acompañados o cómo de una manera de etiquetar y negativa se les denomina menas. Y bueno, dentro de lo que tiene que ver con la UNICEF se habla mucho de término de infancia y movilidad en contextos migratorios sin referentes adultos. Así vemos cómo la propia atención a estos niños y niñas es una atención que tiene dos lógicas diferentes y realmente por un lado está toda la normativa de extranjería y por otra parte la protección a la infancia desde los servicios sociales. Sin embargo, vemos cómo se prioriza muchas veces la extranjería frente a la protección y, bueno, por ello, dentro de la observación general conjunta número 3 del Comité de Protección de Derechos de las Trabajadores Migrantes y de sus familiares, se habla específicamente de estos niños que viajan solos y están sin referentes adultos. Y se habla de la eh, importancia que tiene que los estados tengan una función rectora en cuanto a marcar unas directrices claras de cómo actuar con ellos, respetando sus derechos y qué impacto tiene la aplicación, ¿no?, de las políticas públicas a las necesidades específicas que tiene este colectivo. Por otro lado, vemos cómo realmente hay un pacto europeo que recoge también algunos avances de manera específica con como niños y niñas que están bajo la protección internacional en cuanto a los derechos de extranjería. Y vemos cómo, por un lado, este propio pacto, como avances, amplía el concepto de familia, y se establecen unas garantías mínimas para la determinación de edad, que es uno de los grandes problemas que tiene este colectivo. Además, que bueno, habla de salvaguardas especiales para estos niños y niñas a los que se les reconoce una protección internacional y además se define la figura del tutor. También se incluyen como niños y niñas en situación de riesgo, y habla de categorías de vulnerabilidad, ¿no? Se establecen las condiciones de la acogida y se adapta a la situación específica de las necesidades particulares. Por tanto, ese avance tiene que ver con el avance en derechos y en normativa en cuanto a la gestión y cómo se van incorporando todo tipo de indicadores para medir qué impacto tiene este hecho de la acogida en otro país para estos niños y niñas, así como intentan establecer todo tipo de garantías adicionales. Vemos cómo realmente se puede entender que la emergencia humanitaria es una emergencia social también y, por tanto, hablamos de un sistema de protección a la infancia que está dentro del propio sistema de servicios sociales. Hay una intervención inmediata que requiere, por un lado, una atención básica social y sanitaria, pero también va a requerir de un apoyo
acompañamiento social. Y además necesita una serie de procedimientos para encauzar todo ese proceso que están recogidos en el desarrollo reglamentario y en el protocolo marco. Por tanto, vemos como hay una necesidad en emergencia de una atención psicosocial también, que es propia de las emergencias sociales y las grandes catástrofes, así como un abordaje general psicosocial, como he dicho, esa cobertura de necesidades básicas, un acompañamiento social respetuoso y una metodología de atención en crisis y resiliencia comunitaria para la superación de traumas. Sí que vemos además cómo las políticas públicas pueden dar diferentes respuestas. Hay un modelo de austeridad y recortes que se produjo en la crisis financiera del 2011, en el que todavía se empeoró más la situación de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Y sin embargo, vemos otro modelo contrario, que es el modelo de refuerzo social con todo tipo de medidas y ayudas sociales que se produjo en la crisis de la pandemia en 2020, en la COVID-19. Luego también vemos como hay todo un marco de competencias en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, donde se sortean las diferentes competencias a la hora de atención a estos chicos. Por ejemplo, en la acogida tiene más que ver con el Estado y luego en cuanto se deriva a un centro de protección tiene más que ver con el sistema de protección de las comunidades autónomas y, sin embargo, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de los casos de acogimiento familiar, por ejemplo, o cuando ya son extutelados que se hacen una inserción sociolaboral, pues tiene más que ver con las corporaciones locales. También vemos cómo hay toda esa protección a la infancia dentro de los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, están recogidos dentro del marco de los servicios sociales de atención primaria y especializada, y son los que se encargan de atender esta parte social de los niños y niñas menores no acompañados, extranjeros, y presentando, bueno, pues una mayor dificultad en ese acompañamiento, unas necesidades de mejora en cuanto al acompañamiento para conseguir la documentación regulada, la coordinación de las 3 administraciones y de los distintos servicios por áreas, el acceso a los distintos recursos, empleo, educación, vivienda, y el empleo y programas de transición a la vida adulta como eje fundamental para una inclusión social. Así vemos cómo esa vulnerabilidad puede darse por distintos motivos, como las adicciones, el género, la discapacidad, el no saber el idioma, y cómo también hay un sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que está cambiando de paradigma. Está apostando por hacer una máxima desinstitucionalización, por tanto va a afectar mucho a estos niños y niñas porque tienen tutela y normalmente están en centros, por lo tanto sí que es una estrategia que ampara a la infancia y interpela directamente a esta infancia extranjera no acompañada, y plantea pues esa necesidad de un enfoque de la intervención centrado en la persona, el que los chicos estén en familias y no en instituciones y que tengan una mayor participación en todo su proceso. Vemos cómo se han producido algunos avances, algunos los menciono aquí, como por ejemplo este proyecto de ley para regular la determinación de edad que está aprobado, todo lo que tiene que ver con el Real Decreto 903/2021 que permite el derecho a trabajar a estos chicos desde los 16 años. Esto es muy importante y ha generado una inclusión social casi de un 70% de este colectivo. Y luego toda esta reforma del artículo 35 y los reales decretos que han venido después de la ley de extranjería para hacer un reparto equitativo con unos criterios entre las comunidades autónomas, puesto que hay comunidades que tienen hacinamiento, como puede ser Canarias o Andalucía, y cuando se genera un contingente se genera un conflicto entre las propias comunidades para hacer este reparto de los menores. Por tanto, ha habido que regularlo de esta manera. Como último, ya para concluir, sería importante llegar a la conclusión de la necesidad de priorizar la protección de la infancia frente a la extranjería, la importancia de implementar todos los pactos y normas europeas y también internacionales y hacer la evaluación del impacto de las mismas,
La importancia de los logros obtenidos que se han mencionado en cuanto a la reforma de normativas que han procurado una mayor inserción laboral, sobre todo, y otras muchas cuestiones que venían siendo necesarias. Esa importancia del refuerzo del sistema de servicios sociales para afrontar esa acogida en emergencia humanitaria y social. También el abordaje de la crisis, de cualquier crisis humanitaria, con más políticas públicas y menos recortes. La necesidad del refuerzo de la transición a la vida adulta de estos menores y el cambio de paradigma de la estrategia de desinstitucionalización que va a generar esa necesidad de buscar familias acogedoras y de por lo menos también reformar todos los centros de menores para que cumplan esos requerimientos y no los macrocentros de hacinamiento que estamos viendo que existen en la actualidad y que no favorecen en absoluto la inclusión social de estos adolescentes y estos niños y niñas. Bueno, con estas conclusiones termino la comunicación. Muchas gracias.